Por favor, abre sus Biblias en las Escrituras en el Antiguo Testamento, que está citada por los apóstoles más que cualquier otra escritura. ¿Cuál fue? ¿Qué escritura en el Antiguo Testamento es citada en el Nuevo más que cualquier otra palabra? ¿Me puedes decir? Salmos 2 dicen por ahí. No, está cerca. Y sí, Salmos 2 está, pero es Salmos 110. Por favor, abre tus Biblias en Salmos capítulo 110. Y por favor, haz notas en tu Biblia. Salmos capítulo 110. El tema de esta mañana es la sesión en Salmos 110. La sesión. La corte está en sesión desde que Jesús ascendió al Padre y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. La sesión es lo que está pasando ahora mismo en la historia desde que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Ha estado gobernando y reinando. Este Salmos lo predice. Este es un Salmos escrito por David y dice: Jehová dijo a mi Señor. En la traducción en español está más, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando dice Jehová en la versión en inglés, significa Jehová o Yahvé, como quieres pronunciarlo. Entonces los judíos habían escrito su nombre así, Yahvé, todas las palabras en mayúscula, pero en realidad es: Jehová dijo a mi maestro, a mi Señor. Y vemos que aquí no está en mayúsculas, sino significa Señor. El Señor Jehová dijo a mi Señor, y recuerda que esto lo está escribiendo David. ¿Cuál es el Señor de David? ¿Cuál es el maestro de David? ¿Quién es el maestro de David? ¿Vamos? Vamos a decirlo juntos. ¿Quién es el Señor de David? Jesús, el Cristo. Los judíos en Jesús y los apóstoles habían interpretado esto: el Mesías, el Cristo. Él es el Señor de David. Aún Jesucristo le pregunta a los fariseos: ¿qué le dice David? ¿O cómo llama David al Mesías su Señor, cuando debía ser el hijo de David? ¿Por qué está diciendo aquí? Y no pudieron contestar porque no sabían nada de la Trinidad. No entendían todavía. Así que en hebreo así dice: Jehová le dice a mi maestro. Y los judíos y los apóstoles aplicaron este capítulo a Cristo. Por eso es el salmo más mencionado en el Nuevo Testamento. Jesucristo ascendió al Padre y se sentó. Eso significa que la corte está en sesión, que está gobernando y reinando desde una corte en el templo de Dios en los cielos desde entonces. Se ha sentado a la diestra del Padre y vamos a decirlo juntos, la sesión. El templo en el cielo es el lugar del trono de Dios.
también es el lugar de nuestra adoración. El templo en el cielo es el lugar de nuestra adoración porque dice la Biblia que somos creyentes, solamente nacidos de nuevo, cristianos. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo y eso nos hace israelitas, eso nos hace judíos, porque estamos en Cristo. Aquel que es judío en carne no necesariamente es judío de corazón y debemos ser bautizados en el cuerpo de Cristo para convertirnos en judíos verdaderos. En Jesucristo es el sacerdote, ese sacerdote según el orden de Melquisedec. También lo dice en el libro de Hebreos cuando cita este pasaje. Ahora, Melquisedec fue un sacerdote y un rey, ambos, los dos. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Son sus tres oficios. Y gobierna como rey y como sacerdote en cada metro cuadrado de la creación. En cada lado del universo, Él reina. No nada más en lo que sientes, pero también en la música, en la arte, en las matemáticas, en el gobierno civil, en la iglesia, en todo lo que hay, en cada pulgada cuadrada, Él es rey, Él está gobernando desde la diestra del Padre Todopoderoso y es esto llamado la sesión. Desde Mateo 24 dice que vendrá el Hijo del Hombre y se sentará en el trono. Entonces las naciones serán reunidas delante de Él. Naciones incompetentes, desobedientes a su izquierda. Y naciones obedientes como las ovejas a su derecha. Y Él ha estado gobernando estas dos secciones desde entonces. Ha estado en sesión desde entonces. Él está gobernando, reinando como Señor y Rey, como sacerdote también, haciendo intercesión por nosotros, su pueblo, no por el mundo. Dice, no oro por el mundo, Juan capítulo 17, sino oro por aquellos que has llamado del mundo. Hace intercesión por su pueblo, es su abogado por el Padre. Él es nuestra propiciación. Y entonces, y nosotros somos reyes también y sacerdotes con Él. Apocalipsis 11:19. Somos también sentados con Él, creyentes, reyes y sacerdotes, y estamos reinando con Él. Dice, vi tronos y autoridad había sido dada para hacer juicio. Oh, cristianos son muy criticones. Bueno, autoridad han sido dada para juzgar. Nuestros sacrificios, mientras alabamos y cantamos, toman lugar en el templo de Dios. Tu cantar, tu ofrenda, tus palabras, la cena del Señor está tomando lugar en el templo de Dios. Juan vio un templo allá en los cielos y vio la sangre de los mártires que habían sido derramada desde el altar. Ese altar está en el templo de Dios, en los cielos. Esos mártires muertos en la tierra estaban en el templo de Dios en los cielos. Preguntas, ¿cómo puede ser esto?
Tienes que pensar como Él, tienes que pensar espiritualmente. ¿Puedes verlo? Nuestros sacrificios toman lugar en aquel templo, en los cielos. Juan vio multitudes de esos adorando a Dios. La Biblia dice que el templo fue abierto y el arca fue visto en su templo. Esto pasó cuando Jesucristo murió y el velo fue cortado en dos. El velo como símbolo de lo que ha pasado en los cielos y el arca de Dios fue vista. Y donde entra al lugar santísimo, y aquel que todo crea. Está escrito en ese libro. Ahora Jesucristo predice victoria sobre sus enemigos. Y esta victoria está tomando lugar poco a poco. Siéntate aquí hasta. ¿Qué significa? Hasta. El hasta implica una espera. Y en Éxodo 23:30, Dios le dice a su pueblo, poco a poco los echaré delante de ti, a tus enemigos, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Los débiles, el manso, heredará la tierra poco a poco. ¿Cómo? Vamos a decirlo todos juntos, poco a poco. Siéntate aquí. Cuando dice hasta aquí, no puede suceder de repente. Está pasando poco a poco. Está pasando poco a poco. Y dice en 1 Corintios 15:25, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es lo que David hizo. David reinó hasta que tuvo a todos sus enemigos, hasta que haya derrotado a sus enemigos desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. David conquistó toda esa tierra que había sido esa tierra prometida. Y era un tipo y sombra de Cristo y para él toda la tierra. Amén. Este es el Evangelio, hermanos, y estoy seguro que nunca habías escuchado este tema de la sesión, porque es una cita muy repetida en el Nuevo Testamento. Como profeta, todo lo que el Espíritu de Cristo escribió en la Biblia por la boca de los profetas es una predicción de la historia. Todos los baches es también una predicción, porque lo vimos en el Antiguo Testamento. Cuando ves en Facebook cómo los cristianos pecan y caen, es una predicción. Siempre respondo, es así, siempre ha sido. La iglesia siempre ha caído y a través de la historia de la iglesia cae, falla. Nada es nuevo, no es nueva noticia. Salomón dijo, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. La historia en la Biblia predice la historia de la iglesia. Fallar y fallar, pero también avivamiento tras avivamiento. Dios tiene a su remanente y este salmo nos lo dice.
Mira el versículo 2, la fuente de la ley de Dios, desde Sión. Versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Qué es esta vara? Símbolo de su poder, símbolo de su gobierno. ¿Y qué significa Sión? Hebreos 12 dice que creyentes han venido ¿de dónde? Del monte de Sión, la ciudad de Dios, la iglesia. Así es como los apóstoles interpretaron el Antiguo Testamento. Cuando los apóstoles dicen, ora por la paz de Israel, está diciendo, ora por la paz en la iglesia. El profeta Miqueas dice, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De la predicación del púlpito en la iglesia, de ahí viene la ley, porque estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Jerusalén, la antigua, no. Sión es la nueva Jerusalén. La iglesia es la nueva Jerusalén. Dios usa la iglesia a pesar de sus fallas. Dios usa a la iglesia así como Dios usó a Israel. Dios usa a la iglesia aún el día de hoy. Y nos lo dice en este Salmos cómo lo hace. Siempre levanta un remanente. Remanente significa aquellos que son dejados, aquellos que no son borrados. Ahora entonces hay una nueva Jerusalén, un nuevo templo de Dios que es la iglesia. La antigua Jerusalén es llamada Sodoma y Gomorra. Pero Cristo ahora está reinando en medio de sus enemigos. ¿Tiene enemigos? ¿Quiénes son sus enemigos? Todo aquel que no cree en Él es su enemigo. Mira el versículo 3. Versículo 3 de este Salmo 110. Tu pueblo domina en medio de tus enemigos. Domina en medio de tus enemigos. Tiene enemigos en donde quiera. Pero después de que Cristo venga en el futuro, no tendrá más enemigos. Ya no gobernará en medio de sus enemigos. ¿Por qué? Porque ya no tendrá más enemigos. Está hablando entonces de ahora. La corte está en sesión. Ahora está gobernando. Las naciones desobedientes y obedientes están delante de Él y Él está separándolas y están siendo juzgadas de acuerdo a cómo trata a su familia, a sus hermanos. Así como me has hecho a mí, dice Jesús, o a ellos me lo has hecho a mí. Así que hasta que venga, después de que venga, ya no reinará en medio de sus enemigos. ¿Por qué? Porque habrá destruido todos sus enemigos. Ya no tendrá ninguno. Pero ¿cómo gobierna y destruye sus enemigos Cristo? ¿Cómo gobierna y destruye a sus enemigos? Lo hace como profeta y rey. El juicio es hecho en la corte celestial y después los lleva. Conquista y así lo hace. Los conquista usando a su pueblo voluntarios. Mira el versículo 3. Salmos capítulo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder.
Ahora, el día de su poder es cuando llega en ira o como bendición, ambas. Él derrama su espíritu. En el día del Pentecostés hubo bendición. Todo eso fue la visita de su poder. Y había escogido voluntarios que libremente trabajaran para Él. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. ¿Qué es la hermosura? Dice en el libro de Apocalipsis, el lino fino son las acciones justas de los santos. Estás vestido en lino fino y ese lino fino son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Estos son estos vestimentas. Y recuerdas en Mateo que dice aquellos que no tenían invitación y no estaban vestidos de acuerdo a la ceremonia. Así que Dios está usando a su pueblo, a voluntarios como nosotros, para conquistar a sus enemigos. A la predicación del Evangelio, a través de nuestros cánticos. Nuestros cánticos tienen poder en lugar celestial cuando cantamos. Ahora habla de voluntarios. Y esto trae el tema de el libre albedrío. Y yo veo muchos calvinistas nuevos que dicen, bueno, el hombre no tiene free will, no tiene libre albedrío. No han entendido. El hombre tiene libre albedrío. No digas que no tiene. La Biblia no lo dice. Y lo voy a probar. No somos robots. Dios usa nuestro libre albedrío. Y aquí está. Los creyentes trabajan voluntariamente. No somos robots. Dios libera nuestra voluntad, la voluntad de los creyentes. Al principio no podemos obedecer. El hombre está esclavizada y el hombre está esclavizado. Es la esclavitud del pecado. Y Lutero ha escrito acerca de este tema. Creyentes no somos robots. Cristianos no somos robots. Nosotros obedecemos libremente. Cuando pecamos, antes de pecar, antes de que creyéramos, pecábamos deliberadamente. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado, esclavos para pecar. Se llama nuestra naturaleza caída. Por eso estamos esclavizados. Y esto no significa que no tengamos libre albedrío. El hombre deliberadamente y libremente peca. Dios no hace que pequemos. Nuestra propia naturaleza hace que pequemos. Cada hombre, quiero decirlo una vez más, cada hombre es esclavo de lo que cree en su corazón. Y por eso libremente cree. O en otras palabras, es esclavo de lo que cree. El calvinismo no enseña que el hombre no es libre. Jonathan Edwards ha escrito de este tema. Dios, la Biblia dice que Dios trabaja en sus elegidos. Ambos trabaja a través de nuestra voluntad. Y en Filipenses dice, produce así el querer como el hacer. Usa nuestra voluntad.
del cristiano para trabajar. Ahora, ¿cómo lo hace? No lo hace por magia, no lo hace haciéndonos robots, lo hace al persuadirnos por revelación divina. Estamos ciegos y no podemos hacer nada por el pecado hasta que Dios nos escoge y nos muestra su verdad. Y eso es un milagro. Es como ese don que tenían los profetas cuando hablaban en lenguas, donde se hablaba en lenguas que no entendían, pero otras naciones podían entender. Así es como Dios hace a una persona nacida de nuevo a través de la revelación divina. Te hace, te persuade de que para que libremente puedas obedecer, porque antes eras esclavo. Ahora no puedes sino obedecer lo que dice, y arrepentimiento trae, porque ha cambiado tu mente, cambia tu voluntad. ¿Estamos claros? Y los calvinistas están bien. Hay gente que dice que somos como robots. No, tenemos una voluntad y ahora tenemos una voluntad libre para pecar o obedecer hasta que una revelación divina donde Dios milagrosamente nos abre nuestros ojos y ahora libremente obedecemos, libremente creemos. Cuando estás convencido de algo, no puedes hacer otra cosa más que obedecer. Estabas en este nivel, en otro. Tienes que llegar al nivel del corazón. Tiene que ser una nueva creación. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía esto, pero Jesús dijo, ¿cómo es que eres maestro en Israel y no conoces de esto? Está en el Antiguo Testamento. ¿No lo conoces, Nicodemo? Hay un salmo que dice, yo nací ahí en Sión, ¿cómo puede ser? No es judío, pero dice, he nacido en Sión. Debes de nacer de nuevo, el Antiguo Testamento lo dice. Sí que voluntarios son ellos mismos, voluntarios. Jesucristo dice, grandes cosas vas a sufrir por mi sangre. Cuando eras joven hacías lo que quieras y le muestra cómo iba a morir crucificado. Para eso estás aquí. ¿No estás agradecido? Le mostró a Pedro cómo iba a morir. Bueno, para eso estamos, hermanos. Pedro dijo alguna vez, mira, Señor, hemos dejado todo por ti antes de recibir el Espíritu Santo y antes de negar a Cristo. Dice, hemos dejado todo, Cristo, por ti. Y Jesucristo le dice, no hay nadie quien haya dejado casa, hermanos, hermanas, padres, madres, esposas, hijos, tierras, por mí, que no recibiera aún más en esta vida, hermanos, hermanas, padres, tierras, incluyendo esto, persecución, y en la vida venidera, vida eterna. Incluyó persecución aún con todas las bendiciones. Ese es el patrón. A eso nos metemos como cristianos, hermanos. Un día en la escuela estaba defendiendo un tema y me dice el maestro,
No leí esto en la Biblia, le dije, tienes que leerlo todo. Pero la Biblia habla de persecución, tribulación. ¿Sufres por Cristo, hermano? ¿Alguna vez alguien te ha saltado sobre ti como un león? Lo he experimentado por decir la verdad. ¿Has sufrido por Cristo? ¿Has sido rechazado? ¿Sabes lo que es rechazo por la verdad? Bueno, yo lo sé. Pero para esto estamos voluntarios. Y esta es la manera en que el Señor está conquistando el mundo. Está usando voluntarios. Así que somos voluntarios. Y por eso esta expresión en el versículo 3 y versículo 4 de este capítulo. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová, este es un juramento, y no se arrepentirá. Tú, ¿quién eres tú? El Señor, el Mesías, Cristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El seno de la aurora. Y hay un comentario que dice que esto es un avivamiento. Dios tiene el verdadero despertar. Es el día de su poder. Es el día de su poder en que levanta a hombres. En el seno de la aurora es que trae voluntarios. Es por eso tenemos tantos niños aquí. Voluntarios es lo que necesitamos. Y Dios levantará voluntarios de pueblos que no eran ni creyentes ni cristianos. El seno de la aurora. Me encanta esa expresión. Es el día del avivamiento, es el día que va a venir de la presencia de Dios, de su poder. Y, y va a venir avivamientos, reformas, vendrán. Y Jonathan Edwards, uno de los más grandes predicadores calvinista, líder del primer avivamiento, dijo, hay un avivamiento todavía más grande por venir, pero antes de venir habrá un periodo de gran tiniebla como es el que estamos viviendo ahorita. Día de ira estamos viviendo con el COVID, con los presidentes que tenemos, con las guerras que están pasando. Todo esto Dios está visitando y este es el día de ira. Tenemos que pasar esto, tenemos que pasar juicio, pero nos regocijamos y estamos felices de que es a través de esto que tenemos victoria. A través de gran tribulación tenemos victoria, Pablo dice. El día de su ira. Mira el versículo 5. El Señor está a tu diestra. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Hay un gran cambio con esta guerra en Ucrania, Rusia. Es el día de su ira. Cosas están cambiando. Nuestra situación política está cambiando, pero Dios lo está haciendo. Dios está en control. No tenemos por qué preocuparnos. Nada más descansar en Él.
Ejecutará juicio en las naciones. Las naciones son sus enemigas. Lee la Biblia, toda a través de la Biblia. Son las naciones que Dios promete destruir. Y Satanás, la muerte, son los últimos enemigos. Entonces Dios siempre levanta a un Salvador, como Ciro. Ciro ni siquiera era creyente y dice Dios, ni siquiera me conoces, un pagano, pero Dios lo usa para liberar a su pueblo. Constantino es otro ejemplo, como Ciro, liberando al pueblo de Dios de la persecución. Creo, gente como Trump puede ser usada por Dios mismo. Dios puso a este hombre muy diferente en el poder, un hombre que adora al diablo. Y claro, esta gente no era ninguna gente buena. Muchas mentiras acerca de su persona. Pero Dios trae este tipo de personas para ejecutar juicio en el día de su ira, muchas veces llamada el día del Señor. Viene periódicamente y estamos atravesando estos periodos ahora. Así que espera en el Señor. Estamos atravesando una serie de plagas, conquistas, enfermedad, tierra, guerra. Y Dios todo esto lo manda a través del diablo. Pero recuerda que Dios permite al diablo hacer todo esto. Nada hace sin el permiso de Dios. En el versículo 7 continuamos leyendo. Dice, del arroyo beberá en el camino. ¿Quién? El Señor, que se sienta y gobierna en medio de sus enemigos. Está conquistando y está cansado. Esta es la ilustración. Están corriendo sus enemigos y él está cansado de perseguirlos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tiene que pararse y beber del camino? Ha estado cansado luchando, está sudando, por lo cual levantará la cabeza y continuará su persecución. Habrá, pareciera que el enemigo tiene control, pero hay un descanso en su espíritu, en su presencia. ¿Alguna vez te has sentido de tirar la toalla, sediento? Bueno, bebe de este arroyo en la presencia del Señor. Por lo tanto, Él levantará su cabeza y continuará su pelea y seguirá reinando hasta que ponga a todos sus enemigos. Y el último enemigo es la muerte. Destruirá a aquel que tiene el poder de la muerte, el diablo. El diablo es derrotado por el Hijo de Dios. Pero no vamos por lo que vemos. Como Pablo dijo, que no vemos las cosas que ven nuestros ojos, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son trascendentes. Hay cosas eternas, permanentes. Así que los voluntarios son parte
de esa sesión. Somos parte de ella, usando a esos voluntarios, su pueblo, su remanente, los que son dejados en sesión. Hemos sido bautizados en su cuerpo y somos uno con Él. Eres un judío si estás en Cristo. Eres un israelita. Has venido al monte de Sión, la nueva Jerusalén. Has sido bautizado, has nacido, eres ascendido en Cristo y estás sentado en lugares celestiales. He visto tronos y son reyes y sacerdotes. Eres un rey, eres un sacerdote, eres una reina. Gobiernas sobre el pecado con Cristo en lugares celestiales. ¿Quiénes son ellos? Eres tú. Son tus hijos. Tú y ellos tienen un destino. Estás yendo a un lugar. Puedes creerlo. Al elegido se le ha apuntado para que sufra por la verdad. El mundo no le gusta lo que digo, pero sus elegidos sí. Así que nadie debe de preocuparse por estas aflicciones, porque ustedes saben que somos apuntados para esto. 1 Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque para eso estamos puestos.